No, gente, Claudio Vivas no puede seguir al mando de la selección de Costa Rica. Se notó en estos partidos por Nations League, a pesar de que Surinam es una buena selección, se ha dicho que tiene muy buenos jugadores, Immanuel Feray en el Hamburgo, tiene a Geraldo Becker en la Real Sociedad, entre otros futbolistas. No iba a ser tampoco sencillo, nadie le estaba exigiendo a la selección golear a una selección como Surinam, pero sí se le exigía ver una mejora, se le exigía ver mejor volumen ofensivo, una base mucho más sólida, consolidar a un equipo, y no se vio eso con la selección, se vio todo lo contrario. Horror total ver a Jefferson Brenes solo en el medio campo, que es un gran jugador y lo intentó, sale lesionado, esperemos no sea nada grave, por sus capacidades y características, pues lo intentó, pero ¿cómo vas a poner a un jugador solo en el medio campo? Joel Campbell jugando como el 10, un poco más suelto, pero que físicamente se despliegue le impide desarrollar todo su potencial. A Joel hay que acercarlo al área, no alejarlo de su zona de influencia. Y muchas veces tenía que bajar y posicionarse a la par del 5, que luego terminó siendo Acuña cuando sale Jefferson Brenes. Son decisiones que no se entienden, son decisiones bastante equivocadas. Ahora, no todo es culpa de Vivas. Creo que Vivas, sí, como dije, no es técnico para la selección, pero los jugadores han estado mal. La saga se equivoca en el gol de Surinam. Falla Vargas, falla Mitchell, Calvo falló también en algunas ocasiones. En ataque creo que fue tal vez, vimos algunos chispazos de Alcócer, que lamentablemente se ha expulsado. Campbell tuvo su momento, pero creo que todavía no está en su mejor nivel y no sé si en algún momento lo irá a recuperar. Y eso preocupa mucho, pero también preocupa saber que había jugadores que pudieron haberse llevado a la convocatoria, que podían haber solucionado en puntos o en zonas donde la selección no tiene certeza, principalmente en el medio campo, porque entiendo que Costa Rica lo mejor que tiene es por las bandas. Alcócer, Madrigal, Alonso Martínez, que está jugando de 9 en el New York City, pero puede jugar por la banda. Pero por dentro, ¿quién soluciona desde el medio campo? ¿Cómo genera el medio campo para poner a jugar a la ofensiva? No tenemos a nadie, no tenemos a un mixto, no tenemos a un jugador de buen pie en la media. Brenes, que es muy completo, lo intenta, pero es más un 5 posicional, jugador más de corte. Y se pudo haber llamado a José Andrés Rodríguez Chirol desde San Carlos y no lo llaman. No voy a decir que se necesita un creativo nato, porque la selección no juega con un creativo nato, pero un jugador con muchas capacidades asociativas y elaborativas desde el medio campo como Kreichel Pérez pudo haber sido convocado también. Axel Quiroz, que para mí tuvo un partido complicado y que por condiciones creo que le cuesta estar en selección. ¿Por qué no llamar a Reggie Rivera de San Carlos? Y me dirán por qué dice tanto San Carlos. Es un equipo que está jugando muy bien junto con Alajuelense, son los que han estado mejor en el campeonato. Pudimos haber llamado a Reggie Rivera como lateral derecho, José Andrés Rodríguez Chiroldes en el medio campo como el mixto del equipo, probar a ver qué tal Kreichel Pérez de Alajuelense como creativo, inclusive como carrilero por izquierda. Estaba jugando muy bien Chévez, el muchacho de Santa Ana. ¿Por qué no llamarlo? Son preguntas e interrogantes que la verdad cuesta mucho despejar y brindarles respuestas. Cuesta mucho también pensar en cómo la selección puede llegar a tener más volumen ofensivo, porque entiendo y de verdad estoy de acuerdo en que si lo mejor que tenemos es por las bandas, hay que explotar eso, pero también hay que tener diferentes registros, diferentes recursos, y la selección pues si no ataca por la banda encuentra muy pocas soluciones por dentro, muy pocas soluciones de elaboración desde el medio campo, y eso preocupa muchísimo, muchísimo. Como dije, no hay jugadores convocados ahorita en la nómina para enfrentarse a Guatemala ahora después de este empate terrible contra Surinam, que puedan realmente responder a esas zonas o a esas dudas que se tiene desde el medio campo. Y ahí donde también tendría que entrar la capacidad del técnico. Cómo mermar esa posibilidad, o mejor dicho, esa flaqueza que se tiene en el medio campo, en la generación, en la distribución. Y no la ha tenido el señor Vivas. No la ha tenido. Porque está bien que en su momento descubriera, entre comillas, a Messi, porque yo no creo que un jugador como Messi se descubra. Yo no creo que un jugador como él se descubra. Ya estaba en el Barcelona, ya se lo habían llevado, ya sabían las capacidades que tenía. Simple y sencillamente
Creo que inicia gestiones y demás para llevárselo, pero es que no es un atestado necesario ni un atestado lo suficientemente fuerte para tenerlo como técnico de una selección nacional de cara a una Copa del Mundo. Y no es nada personal con Claudio Vivas, pero demuestra una falta de planificación muy grande. Obviamente nadie se esperaba que Gustavo Alfaro abandonara el barco tan temprano. Eso pues no estoy criticando a la federación por eso, porque nadie podía esperárselo. Pero ya demostró Vivas que como técnico interino, que creo que estaba bien ponerlo como interino, porque había poco tiempo y había que reaccionar sobre la marcha, minimizar los riesgos sin Alfaro, pero ya demostró que no está preparado para dirigir a la selección de Costa Rica. Dirigió algunos clubes, no le fue bien, fue asistente de Bielsa, ha sido lo más destacado de su carrera, creo que es un hombre con buenos contactos, sabe de fútbol, estaba bien como director de selecciones, pese a algunas decisiones que a mí me dejaban dudas, por ejemplo nombrar, creo que era su cuñado como técnico de la sub-20. A ver, me pregunto si realmente se basó en un criterio técnico, en un criterio futbolístico para ponerlo ahí. Pero era pasable como director de selecciones, no así como técnico de la selección, porque la verdad que la selección necesita algo más. Yo no estoy diciendo que haya que ir por otro Gustavo Alfaro. Es difícil, entiendo que la selección o la federación no tiene suficiente presupuesto para ir a buscar, no sé, algún jugador, algún técnico, perdón, de cartel suficientemente importante. Yo sé que no. Pero sea quien sea, entiendo que no tiene que ser Claudio Vivas. No tiene las capacidades, no tiene el cartel, no tiene los logros futbolísticos en la dirección técnica para hacerse cargo de la selección. Y tampoco lo demostró en los últimos partidos. Hay que ver cómo le va contra Guatemala, una selección que cuando visitamos Guatemala fue mejor. Guatemala fue mejor que Costa Rica, tuvo muchas más ocasiones en ataque, perdonó a la selección nacional, hizo ver mal a la defensa, que era lo mejor que teníamos, y ahora ni siquiera con Vivas ni siquiera podemos decir que la defensa es lo mejor que tenemos, porque también ha fallado. Y ahí hay que tener, como ustedes me lo van a poner muy probablemente, pero es que los jugadores que sí también han bajado el nivel, han cometido errores, pero que haya un descenso del nivel, incluso de la defensa, que es lo mejor que tenemos, bajo el mando de un técnico, creo que también hay responsabilidad del cuerpo técnico. Y hay que decirlo, hay que tomarlo en cuenta. ¿Quién tiene que ser el técnico? Lo desconozco, no sé. Pero Viva no. Como dije, hay que ver cómo nos va con Guatemala. Va a ser un partido rudísimo en el Estadio Nacional. Hay que sacar el resultado, hay que ganar sí o sí para ser líderes de este grupo de Nations League. Que a ver, tampoco la Nations League es un torneo determinante ni nada como para hacer un drama, pero hay que estar ahí. Tampoco vamos a bajarle el piso al Nations League. La selección tiene que estar siempre compitiendo en lo más alto, tomando en cuenta los rivales que tiene, con todo el respeto, pero que hay que decir, no estamos en un buen momento. Muchas veces hemos sido soberbios, que es que vamos a ganar a Guatemala goleando, que a Surinam. Eso no va a pasar, eso no va a suceder, al menos deberíamos verlo así en papel. En el fútbol todo puede pasar, pero nos enfrentamos a selecciones que juegan. Sin embargo, ese acortamiento de distancias, más allá de que Guatemala o Surinam estén creciendo, pues también hay que hablar de que nos estamos estancando. Sobre Guatemala, es un equipo en franco ascenso, lo dije, nos superaron totalmente el partido allá en Ciudad de Guatemala. Ya es problema de ellos que no pudiesen concretar las opciones que tuvieron, ya es tema de ellos, pero nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y analizar que sí, a ver, tampoco diría que nos pegaron un baile, pero creo que sí fueron mejores y creo que grandes tractos del partido nos pasaron por encima tácticamente. Nos hizo ver mal la defensa. Y Guatemala viene bien, jugó contra Guayana Francesa, ganó 3-1, un primer tiempo de muchas dudas. Pierden a Aarón Galindo, su creativo titular. Probablemente esté Pedro Altán, que es el 10 de Municipal, posicionalmente hablando. Y tiene jugadores de mucha jerarquía. Está Méndez Lane, que la verdad fue un dolor de cabeza. Santis, exjugador de comunicaciones, pero está en Rumanía, si mal no recuerdo. Igual ahí, si me equivoco, me corrigen. Tiene jugadores, la verdad, de muy buen nivel. No es una selección sencilla. Viene creciendo mucho bajo el mando de Tena. He visto críticas hacia él, pero hay que decir también que Guatemala, pese a que tiene buenos jugadores, pues tampoco se le puede exigir a Tena que, ponga esa selección a golear a todo el mundo, porque tampoco tienen los suficientes recursos para ser arrollador en todo lado. Pero creo que con lo que tiene ha hecho competir a Guatemala
y es totalmente capaz de hacerle daño a Costa Rica en San José. Creo que si hay un momento en el que Guatemala puede desnudar a Costa Rica futbolísticamente, es el martes. Es el próximo martes. Tienen todo para hacerlo. Costa Rica no está bien. Guatemala tiene un proceso mucho más serio que Costa Rica. Pero si llegase a pasar eso, todo el mérito a Guatemala. Pero no habría ningún tipo de justificación para que Costa Rica le ganen en casa y quede pues prácticamente en estado de gravedad en la Nations League. No habría justificación para Vivas ni para los jugadores, pero es totalmente factible que Guatemala lo haga. Es una buena selección, juega bien el fútbol, a pesar de las críticas. Ya la gente de Guatemala me dirá, están más empapados de su selección, pero lo que yo he podido ver y hablar con gente de Guatemala, Tena ha hecho bien las cosas con lo que tiene, pese a que pues ha habido algunos señalamientos. Por ejemplo, tengo entendido que no vive en Guatemala, no está muy al tanto de los partidos presencialmente de la Liga Guatemalteca. Eso ha generado críticas, según me han contado, pero creo que, como dije, con lo que tiene ha competido y puede hacerle daño a Costa Rica en San José el próximo martes, con una Costa Rica que es más dudas que certezas, que no tiene volumen ofensivo y que lo único realmente sólido que tenía, que era la defensa, ya ni siquiera eso, con Claudio Vivas al mando. Lo único que podría decir que son certezas, Patrick Sequeira. Patrick como portero ya se afianzó como el portero de la selección, es un porterazo, haciéndolo muy bien en Portugal, allá con el Casapía. Es realmente destacado lo de Patrick. Sé que en la defensa se puede mejorar muchísimo más. Hay buenos jugadores, Mitchell en el Feyenoord, Juan Pablo Vargas en Millonarios, Calvo en Turquía. Los carrileros sigo con la duda de quiénes van a ser. En medio campo yo creo que es lo peor que tenemos, y en ofensiva yo creo que hay buenos jugadores con volumen ofensivo, poniéndolos y nutriéndolos de ocasiones. Podríamos ver una mejor selección y una selección mucho más peligrosa en ataque. ¿Hay con qué? Está Alcócer, está Ugalde, que Ugalde creo que, a pesar de que, como dije, no le nutren mucho en su zona, creo que su nivel puede ser mucho mejor. Aguilera, hablando del medio campo, nunca ha terminado de dar el salto. Creo que es un jugador que ya se está estancando. Me duele mucho decirlo porque le tenía mucha fe, pero así son las cosas. Warren Madrigal es buenísimo, de lo poco que diría yo que entra en las certezas. De igual manera podría decirlo del Alcócer, como lo mencionábamos también. Álvaro Zamora me deja dudas. Ahí podría haber entrado un Diego Campos, que estaba haciendo muy bien las cosas con Alajuelense, haciendo muchos goles con Alajuelense. Inclusive no solo los goles, sino también cómo influyen en carriles interiores, por dentro, centralizándose mucho, llegando desde segunda línea. Es un jugador realmente interesante y que pudo haber estado en la selección, pero no lo llamaron. Así que hay un tema de entrenador que creo que hizo ver peor a la selección. Los jugadores tienen que poner de su parte, pero en conclusión y terminando como empezamos, Vivas no puede seguir como técnico de la selección, aún se le gane a Guatemala. Esperemos que se gane, pero que ese gane no llegue a esconder todo lo que esta selección tiene que mejorar. Les agradezco, gente. Les habló Jorge Alpizar aquí en mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, a compartir, que me ayudaría un montón. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que hay live prácticamente todos los días en la noche. Me siguen en Twitter o en Instagram. Van a tener todas las notificaciones para que sepan cuándo vamos a hacer live y cuándo hay video nuevo. Así que les agradezco, gente. Un abrazo y pura vida.